joven estudiante es primera vez que viene a Santiago. Maruja ha postulado a la universidad y ha quedado en la carrera de enfermería. Desde que tomó el tren en Temuco no dejó de pensar en su pasado. Si bien viene de una familia adinerada de la zona, llegar a la capital es para ella no solo un sueño, sino que también por su alto puntaje fue seleccionada en primera instancia a la carrera que eligió. Maruja bordea los 19 años y es primera vez también que va a vivir sola. Su madre había venido antes a Santiago para arrendarle un pequeño y central departamento en la comuna de Ñuñoa. El lugar es menudo, pero cómodo, y tiene una preciosa vista a la cordillera, paisaje por cierto desconocido para ella. Apenas arregló sus cosas, llamó a sus familiares y les comentó que había llegado muy bien y que todo estaba en orden. En la universidad esta atractiva joven no tardó en cautivar a más de algún compañero. Y fue sin duda este el pasaporte que tuvo para hacer frente tempranamente a ciertas amistades. Lo que Maruja ignoraba era que su atractivo muy especial también había excedido al plano de sus profesores. Desde luego, de esto ella jamás tuvo conciencia. Solo cuando al mes de clases tuvo la primera prueba, pudo poner en jaque sus reales valores. Sin duda el ramo era difícil, pero ella estudió a conciencia, aunque reconocía que era imposible estar bien preparada ante la abultada cantidad de materia. Maruja llegó estudiando esa mañana a la sala y no dejaba de estar nerviosa. Era el primer control que tenía. El profesor de nombre Gonzalo era conocido por lo estricto. Los alumnos no eran muchos, de modo que fueron sentados banco por medio. De esta forma estaban absolutamente controlados. Gonzalo le entregó una prueba con las preguntas escritas a cada alumno, y en el caso de Maruja, recibió una hoja de más. Cuando esta prueba comenzó a desarrollarse en el más absoluto silencio, esta joven se percató que su profesor le había pasado, además de las preguntas, otra hoja que contenía todas las respuestas. Como esta actitud le pareció, en cierto modo, un error involuntario de parte del profesor, desde su escritorio le hizo una seña para que él se acercara. Cuando estuvo cerca se la mostró para hacerle ver que se le pudo haber pasado, y él le hizo un gesto de complicidad, diciéndole que no, que todo estaba bien. Cuando se suponía la prueba estaba en su etapa crucial, Maruja se levantó y entregó la suya. Y salió de la sala sin dar muchas pistas sobre su conducta. Estaba más tarde en el casino sola cuando Gonzalo, el profesor, se acercó a ella para conversarle. ¿Y a ti qué te pasó que entregaste la prueba sin contestar nada?, dijo. ¿Qué quería que hiciera, profesor?, respondió ella con timidez. Pero si te la pasé es por algo. ¿Por qué? ¿Por qué me la dio? Bueno, para que comenzaras bien este ramo. Quiero que sepas que un 7 no se lo pongo a nadie, señaló él con tono de
conquistador. Mire, profesor, le agradezco mucho, pero creo que usted se equivocó, dijo ella, excusándose ya que estaba en la hora de entrar a otra clase. Maruja no le contó nada de esto a sus amigas de la universidad. Sin embargo, estaba muy descompuesta con la experiencia. En su apartamento tomó conciencia sobre la absurda conducta del profesor. Lamentó no haber dejado sus papeles en su poder para tener alguna evidencia en su contra si el asunto tomaba otro cariz. Como por ejemplo que él le pusiera una nota baja sin darle la oportunidad de rendir la prueba de nuevo. Estaba esperando esa señal para saber a qué atenerse. Su condición de afuerina no la dejó dormir esa noche. Pensó en la serie de consejos que tantos familiares y amigos le hicieron en cuanto a lo que significa abordar Santiago sola. Esto le parecía insólito, pero a pesar de todo estaba consciente que a lo menos había hecho lo correcto. Sin embargo, ante cualquier escenario, era la palabra de él ante la suya, y en esos términos, ella tenía todas las de perder si este asunto continuaba. De manera que a la mañana siguiente compartió la experiencia con su amiga, que circunstancialmente tampoco era de Santiago, y quizás por lo mismo le daría más credibilidad y eco a su relato. No te puedo creer. Eso hizo, dijo Andrea. Sí. Y después se hizo el lindo alcanzándome en el casino para decirme que quería que me sacara un 7, agregó Maruja de muy mala cara. Bueno, yo creo que estuviste bien. Y le debe haber quedado bastante claro cómo eres tú, añadió su amiga. Lo que pasa es que ahora ya no sé qué hacer, porque si me pone un 1 y no me da la posibilidad de hacer la prueba de nuevo, no tengo nada para demostrar lo contrario, concluyó la joven. Todo hacía pensar que el asunto no pasaría a mayores. Gonzalo era un tipo relativamente joven y estaba muy bien conceptuado como profesor en la universidad, y desde luego él no pondría en riesgo su profesión. Maruja se confió en aquello y le quitó importancia al tema. Las clases posteriores no tuvieron nada particularmente extraño. Si bien él de vez en cuando agudizaba su mirada en ella, el asunto nunca pasó a mayores. No obstante, esta joven era la primera en abandonar la sala cuando su incursión había terminado. Temía que de pronto él la llamara para algo, pero ello no aconteció. Andrea, su amiga, le confirmó que ha estado atenta a las clases de Gonzalo y dijo que tampoco vio nada que pudiera cuestionar en sus miradas, de modo que según ella, el caso debiera darse por terminado. Pero fue un día en que Maruja debió quedarse hasta tarde haciendo unos trabajos, cuando al abrir el locket que ella posee en la universidad, vio un papel colgado en su interior que decía: estoy siguiendo tus pasos. Algún día serás mía. Ya era de noche y muy pocos deambulaban por los pasillos de la facultad. De verdad, Maruja, tras leer este mensaje, no dejó de asustarse y quedó demasiado preocupada, ya que no tenía idea cómo esa persona pudo abrir su locket para dejar allí en su interior ese escrito. Conversando con Andrea en su apartamento, ya que ella acudió apenas se enteró de la situación, analizaron una y otra vez lo acontecido.
Si que esa persona violó mi locket es porque no pudo conseguirse la llave. Y como la obtuvo, se preguntaba una y otra vez Maruja. Mira, no sé si tenga la llave. Yo creo que esa persona se la ingenió para abrir el candado, creo yo, respondió Andrea mientras tomaba un vaso de leche. Bueno, quiere decir que tú no piensas que haya sido él, inquirió la joven, más preocupada aún. Para mí puede ser cualquiera. Tú tenías una facha que atrae a los hombres, así que puede ser cualquier pretendiente, creo yo. Ay, Andrea, pero no te das cuenta lo que dice el mensaje, agregó Maruja como su máxima evidencia. Sí, lo leí, pero lo que pasa es que tú lo estás leyendo pensando en lo peor. Pero si le sacas esa carga negativa, puede ser cualquier compañero que se haya enamorado de ti platónicamente. Ah, sí, dijo ella, platónicamente. Si lo único que quiere el que escribió eso es tirarme. ¿No leíste? Algún día serás mía. Dijo eso y no dejó de sonreír Maruja. Este joven le pidió a su amiga Andrea que aquella noche por favor se quedara con ella y aprovecharan de este modo estudiar juntas. Así lo hicieron, ya que no quería estar sola esa noche. Esta vez, Maruja guardó con mucho sigilo ese papel escrito y comenzó a observar en clases si algún pretendiente fantasma la miraba más de la cuenta. Junto a Andrea continuaron atentas a cualquier hecho que les hiciera pensar en ese misterioso enamorado. Maruja estaba en el casino una tarde cuando su amiga Andrea se acercó a ella para que, aprovechando de que ella había terminado de almorzar, la acompañara a sacar un libro muy escaso que hay en la biblioteca. A ver, pero para que te pasen ese libro debes tener autorización del profe, dijo Maruja. Sí, hablé con Gonzalo, me mandó un memo para la encargada. Así que, vamos, concluyó ella. ¿Es para morfología?, saltó ella, sorprendida, reconociendo que se trataba del ramo que hacía precisamente el profesor de nombre Gonzalo. Sí, respondió Andrea, pero ¿qué tiene? A ver, pásame lo que te dio, señaló Maruja, muy interesada en el papel que el profesor le había escrito a la bibliotecaria para que le cediera el libro a su alumna. ¿Qué onda? ¿Para qué lo quieres?, preguntó curiosa Andrea mientras se lo pasaba. Maruja en realidad deseaba comparar la letra de ese mensaje misterioso dejado en su locket con aquel escrito que le había hecho a Andrea. Ahí mismo, ambas estudiantes confrontaron los papeles y quedaron perplejas al darse cuenta que la letra era la misma. Esa era la evidencia perfecta que se trataba de la misma persona. Oh, ¿y qué piensas hacer?, preguntó su amiga. Bueno, enfrentarlo, respondió ella con seguridad. Pero cuidado, tienes que protegerte, Maruja, agregó Andrea, muy preocupada por la trascendencia de ese cometido. Le voy a mostrar esto mismo, dijo, señalando el propio descubrimiento que habían hecho ambas. Está bien que se lo muestre, pero tienes que sacarle una copia. ¿Qué tal si te lo arrebata y te lo rompe? Sí, tienes razón, Andrea. Mira, y le voy a decir que si continúa con esto, iré a denunciarlo a la dirección. Uf, con eso se va a quedar loco. Te aseguro que nunca más te volverá a molestar. Y pobre que se desquite con las notas, concluyó sonriendo su amiga Andrea. Desde luego, con aquellos antecedentes, la idea no era apresurarse. Más bien, había que enfrentarlo con calma y en algún momento
que él estuviera solo. Maruja esperó como 3 días para que la ocasión fuera propicia. Él tenía una clase hasta las 8 de la noche, o sea, hasta la última hora, cuando prácticamente no queda nadie en la facultad. Después de aquello se dirige casi por rutina a guardar los libros en la sala de profesores, y ahí ella lo esperaría. Andrea, en tanto, estaba en su casa muy atenta al celular para saber el desenlace de ese encuentro. Maruja llegó antes y sentada en el patio lograba ver el momento exacto en que Gonzalo accedería a ese lugar, a la sala de profesores. Eran las 8:10 cuando el profesor de morfología entraba a ese lugar. En el entorno ya no quedaba nadie, como se presumía. Asegurándose de aquello, Maruja las emprendió hasta la sala de clases para cumplir su propósito y sin dejar de estar un tanto nerviosa. Golpeó levemente la puerta e ingresó luego que el propio González se lo permitiera con mucho agrado. ¿Y tú qué haces por aquí hasta ahora? No me digas que me estabas esperando, dijo en forma irónica. Sí, lo estaba esperando. Pero ¿por qué me tratas como de usted? Puedes tutearme nomás, le indicó el profesor confiado en que había enganchado en cierto modo con ella. ¿Sabe, profesor? Vengo a decirle que quiero que no me moleste más. ¿A qué te refieres?, preguntó él como si nada hubiese pasado para que ella tuviera esa conducta. Dígame, ¿por qué se metió en mi locket? ¿Pero de qué me estaba hablando?, señaló él, desconociendo los datos que ella poseía. Mire, si vuelve a hacerlo, no tendré otra alternativa que llevar este caso a la dirección, confesó ella. ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Qué evidencias tienes para acusarme de esa manera?, continuó mintiendo Gonzalo. Esto es suyo, señaló Maruja mostrándole el papel que le dejó. Él lo tomó y lo leyó. ¿Y por qué dice que esto es mío?, preguntó sin evitar en su rostro un acto de cinismo y acercándose a la puerta de la sala de profesores con el ánimo velado de asegurarse que nadie estaba en las cercanías. ¿Sabe por qué? Porque lo comparé con su letra y es la misma, agregó la joven muy nerviosa. Él tomó el papel y, haciendo todo el esfuerzo para no evidenciar en su rostro una contradicción vital, optó por callar durante algunos segundos. Ya le dije, si continúa iré a la dirección, enfatizó nuevamente ella. ¿Lo harías?, dijo él con una leve sonrisa. Por supuesto que lo haría, enfatizó ella. Él, teniendo ambos papeles en sus manos, lo rompió ante sus ojos y le dijo socarronamente: ¿y ahora qué le dirás al director? Maruja cayó por un momento y respiró hondo para no evidenciar que estaba tiritando. Gonzalo entonces se acercó a ella y la tomó de la cabeza de improviso para besarla. Aplicó toda su fuerza en ese intento. Luego, aprovechando que Maruja estaba con vestido, la arrinconó en el muro, con el claro intento de manosearla. Pero ella logró zafarse y lo empujó. Gonzalo cayó entre los escritorios. Mientras ella
tomó la decisión de arrancar del lugar y correr por los pasillos de la facultad, que a esa hora estaba prácticamente sin gente. Corrió y corrió, ya que sentía los pasos de su profesor a poca distancia. Aprovechando la semioscuridad, se metió a un baño de hombres para pedir ayuda si que existía alguien allí, pero como no había un alma, se introdujo en uno de los baños interiores y se subió arriba de la taza por si Gonzalo entraba, de manera que no le viera las piernas por la parte inferior de la puerta. Efectivamente, el profesor la trató de ubicar por el sector. Sabía que no estaba muy lejos y se metió al baño, pero al de mujeres. Abrió puerta por puerta en su interior, sin éxito. Luego fue al baño de hombres, por si acaso. Se quedó en su interior quieto y en silencio, ya que le pareció escuchar algo. Maruja estaba demasiado angustiada y no podía controlar su respiración. Gonzalo comenzó a mirar por debajo de la puerta para ver si le veía sus pies. Y se detuvo exactamente donde ella estaba, subida arriba del excusado. Volvió a guardar silencio. En ese preciso momento sonó su celular, que evidenció su presencia. Ahí Gonzalo abrió la puerta y la descubrió. Maruja lanzó un grito de espanto, ya que estaba segura que ese hombre se estaba volviendo loco, que era capaz, por lo mismo, de atentar en su contra a toda costa. Maruja, ya más sumisa, no emitió palabras y dejó que este hombre se acercara para saber cuál era su real intención. Mira, si haces algo en contra mía, le dijo mientras la tomaba con su mano derecha por el suéter y con la otra mano alzándola como si la fuera a golpear, y le recordó con furia: no tienes ninguna evidencia para acusarme, así que será tu palabra contra la mía, y lo más probable que la que tenga que salir de la universidad seas tú, así que de ti depende. Le dijo Gonzalo, subrayando su amenaza. Luego la soltó y la dejó sentada allí, en el baño. Gonzalo abandonó el lugar en la certeza de que la presión que había ejercido sobre ella había cumplido su propósito. En tanto, Maruja, absolutamente angustiada, no paró de llorar por algunos minutos. Luego se limpió la cara y abandonó cabizbaja la facultad para dirigirse a su departamento. Al día siguiente, esta joven, acompañada de Andrea, fue hasta la dirección donde la esperaban y narraron juntas todo lo acontecido. Por supuesto, ese profesor ignoraba que Maruja le había confiado todo a su amiga Andrea y que tenía una copia de aquellos documentos que lo inculpaban. Y lo que es más, que su amiga había grabado parte de la conversación que tuvo en el baño donde la había amenazado, ya que el teléfono que sonó en ese instante que la delató era el de ella. Desde luego, el director de carrera
no tardó en llamar a Gonzalo y conversar con él. Y en menos de una hora, este había sido despedido. Ante este escenario, Maruja entendió que su denuncia no solo había tenido eco, sino que las autoridades de la universidad le prestaron toda clase de atención y le dieron las disculpas por lo ocurrido. Y lo que es más, le autorizaron a tomarse unos días de descanso junto a sus familiares, bajo la promesa incluso de ayudarla a reponer los trabajos pendientes si es que era necesario debido a su ausencia. Maruja entendió oportuno un descanso y viajó a Temuco para compartir unos días junto a los suyos. Ella prefirió omitir la razón de aquel descanso a sus padres, a los cuales tampoco les narró lo ocurrido, en la convicción que este asunto estaba absolutamente terminado y que por tanto no valía la pena preocuparlos. Los días que estuvo en su casa de campo, ya que ella vive al interior de Temuco, fue providencial. Se llenó de energías y pudo incluso compartir con sus amistades. Una de ellas era la presencia de Benjamín, un antiguo pololo y pretendiente que, aprovechando su presencia, no tardó en cotejarla de nuevo. Con él, Maruja compartió varios días, ya que si bien tiene claro que no volverá a ser su pololo, le cae demasiado bien como para negar su amistad. De verdad, Benjamín se resiste a esta categoría que lo separa de la parte afectiva y siempre está allí queriendo algo más. Maruja debió decírselo una tarde cuando, al bajarla del caballo, mientras fueron de paseo al río, él intentó abrazarla y besarla. Y como ella fue prudente en el rechazo, él comenzó a manosearla, creyendo que sería lo que correspondía en ese instante. Pero esta joven y buena moza estudiante no tardó en reconocer aquel momento como un remedio de lo que vivió junto a su profesor días pasados. Benjamín quedó un poco aplomado por su fallido intento, ya que tenía la íntima esperanza que ella accediera a ser nuevamente su polola, como lo fue cuando ambos no superaban los 13 años. Esa misma tarde Maruja entendió que lo mejor era que a partir de aquello debía alejarse de su amigo Benjamín, a objeto de que él no se creara falsas expectativas con esta relación y por lo demás no dejarlo esperando cuando ella regresara de vuelta a la universidad en Santiago. Esa noche, durante la cena, este joven campesino que trabajaba justamente en el campo del padre de Maruja no podía encontrar consuelo por aquella suerte de desprecio y quiso hablar por última vez con ella. Quedó con cierta rabia interior que lo hizo espiarla a través de la ventana para encontrar la oportunidad de estar a solas con ella. Él estuvo observando largo rato asomada desde la ventana del comedor. Este es un lugar campestre, por lo tanto hay allí un pasillo, y estuvo precisamente en uno de ellos largo rato. Pero ella salió junto a su madre y de inmediato se fue a su dormitorio, ignorando su presencia, sin lugar a dudas. Ya que solo quedaban un par de días antes de volver a la universidad, prefirió descansar. Esa noche algo le inquietaba a Maruja y tardó demasiado en quedarse dormida, a pesar que tenía sueño. Fue durante las horas de la madrugada que unos pasos muy misteriosos
se acercaron a su morada mientras ella dormía. Esa sombra, a la luz de la luna, continuó avanzando hasta llegar a la puerta de su dormitorio. Esta se abrió levemente. Y cuando estuvo en su interior, unas manos descubrieron el cuerpo de Maruja echando atrás la ropa de cama. Por supuesto, ella continuaba durmiendo. Esas manos comenzaron a recorrer el cuerpo de la joven. Las caricias avanzaban desmedidamente con los segundos, y fue lo que motivó que Maruja despertara muy sobresaltada. Al principio pensó que era un sueño, pero cuando prendió instintivamente la luz de la lámpara para ver de quién se trataba, solo alcanzó a divisar la sombra de alguien que huía en retirada. Esto no podía estar pasándole de nuevo, pensó Maruja, muy preocupada. Por supuesto, esta vez no existían muchas dudas en relación al protagonista de esta insólita arremetida sexual. Estaba tan asustada con la actitud de Benjamín que prefirió no contarle nada a sus padres, aunque su carácter no fue el mismo, y su madre pareció darse cuenta de aquello, ya que cada cierto rato le preguntaba: «Hija, ¿te pasa algo?». Solo le quedaban 2 días más, junto a su familia, a sus padres, para emprender el regreso a la capital, razón por la cual la siguiente noche Maruja se acostó más temprano aún. Cuando estaba en el baño terminando de ponerse el pijama y luego de haberse lavado los dientes, sintió que en el pasillo de madera contiguo a su habitación se escuchaban unos pasos que se acercaban. Trató de ponerle oído y incluso mirar por la ventana del baño hacia afuera, pero no logró divisar nada. Como la casa es grande, su dormitorio está alejado del de los padres y también del de la servidumbre, de modo que no dejó de poner atención. Apagó todas las luces para ver con más claridad hacia el exterior si es que alguien se aproximaba. Aún así sintió cuando la puerta de su dormitorio comenzó a abrirse como si el viento la hubiese empujado. Esa era su duda, y prefirió no exponerse, tratando de corroborar aquello, y se quedó allí sola en el baño esperando que esos sonidos insólitos se aclararan. Pasaron varios minutos y como durante ellos reinó el silencio en el dormitorio, se atrevió a encender la luz que había apagado. Fue en ese instante y de sorpresa cuando unas manos la atacaron por la espalda y le impedían ver de quién se trataba exactamente. La intención de esa persona era clara. Una de sus manos le recorrieron su cuerpo, en tanto que la otra le cubría su boca para que sus gritos de espanto en ese momento no se escucharan. A Maruja esta vez le fue difícil zafarse de su agresor, que no dejaba de tocarla groseramente, y que a no ser porque se cayó al suelo el vidrio que sostiene las cremas y perfumes, la situación hubiese llegado literalmente a una violación de hecho. Al escuchar ese ruido, el victimario de Maruja arrancó entre las sombras y la dejó a ella tendida y extenuada al interior del baño. Fue su padre el que minutos más tarde llegó a socorrerla y se impuso allí mismo de lo que había ocurrido.
Al desayuno, Maruja le aclaró a sus padres que no vio a su agresor, pero al ser interrogada por ellos, salió a la luz el intento de Benjamín, quien insistía en querer volver con ella, y también el rechazo de su parte de no darle ninguna expectativa. Esos antecedentes fueron lo suficientemente sólidos para que don Alfonso, el padre de Maruja, fuera hasta su lugar de trabajo y lo enfrentara. Ciertamente el joven se mostró muy nervioso, ya que ante su patrón sentía vergüenza por haberle pedido pololeo a su hija. El padre de Maruja, sin muchos rodeos, interpretó esa conducta un tanto vaga como la evidencia de lo acontecido, razón por la cual no tardó en despedirlo. Maruja regresó en el bus consternada. Algo estaba pasando en su entorno que la superaba y la ponía de mal humor, y por sobre todo la angustiaba. Llegó a pensar que era ella la culpable y que, sin darse cuenta, su cuota de natural coquetería que tienen todas las mujeres, en ella durante estos últimos tiempos se había desarrollado a un nivel de mucho riesgo. Apenas llegó a Santiago esta vez, compartió de inmediato con su amiga Andrea para contarle lo vivido y ponerse al día en las materias pendientes que quedaron en su ausencia. Si bien el descanso había sido necesario y satisfactorio para Maruja, en realidad ponerse al día en las materias atrasadas fue extenuante para esta joven. Y sin duda debieron pasar varias semanas para que ella se pusiera al día. Una tarde-noche, precisamente por haberse quedado estudiando en la biblioteca a destiempo, su amiga Andrea no pudo esperar y debió ser una de las últimas en abandonar la facultad. Ella caminó por los pasillos que conducían a los lockers con la intención de dejar allí unos trabajos que le incomodaba llevar en el metro. Y al abrir el candado, que por supuesto había tenido la precaución de cambiar, se percató, al igual que la vez anterior, que existía allí un mensaje escrito dirigido, por supuesto, a ella. Decía: te he esperado mucho tiempo y es hora que entres a mi mundo. Maruja, esta vez de puros nervios, dejó caer sus trabajos al suelo. Ahora esta misiva escrita con letra de imprenta para no ser descubierta la dejó perpleja. Como pudo, recogió lo que se le había caído y lo dejó en su interior, para luego cerrar su locker y literalmente escapar de allí. Andrea nuevamente fue su paño de lágrimas y ella llegó a su departamento para acompañarla. Después de todo lo sucedido, esto ya más bien parecía obra del demonio. Maruja estaba angustiada y no sabía qué hacer ante este acoso que sobrepasaba los límites de la cordura. Estaba en los patios de la universidad, paseando con su amiga, cuando a la distancia vio que Benjamín, su amigo campesino, se acercaba decididamente a ellas. Estaba distante más o menos unos 30 metros, de modo que Maruja alcanzó a advertirle levemente a su amiga de quién se trataba y que, en cierto modo, también podría explicar lo que le estaba aconteciendo. También muy asustada y sin tener explicación a su presencia en Santiago, le mencionó a Andrea que ignoraba lo que él quería y que por favor no la dejara sola, ya que le tenía miedo desde lo que había ocurrido últimamente en Temuco. Hola, Maruja,
dijo el joven un tanto serio. ¿Qué andas haciendo por aquí?, respondió ella tratando de envalentonarse con su presencia. Vine a hablar contigo, añadió él taxativamente. ¿Conmigo? ¿Y de qué tienes que hablar conmigo, si se puede saber? Yo no tengo nada pendiente contigo, agregó ella. Mira, Maruja, ¿podemos hablar a solas por un rato?, inquirió Benjamín sin cambiar la seriedad en su rostro. No creo, Benjamín, contestó decidida Maruja. Estoy con una amiga, como tú ves, y estamos a punto de entrar a una prueba, concluyó. Bueno, si es así, quiero decirte que tu papá me despidió injustamente de mi trabajo. Mira, yo no creo que sea hora de conversar estas cosas. Eso a mí no me interesa, respondió Maruja ya más decidida. Bueno, me imagino que es así, pero es necesario que sepas de mi parte que yo nunca te ataqué, ni menos te acosé en tu pieza esa noche, como él intentó decírmelo. Me refiero a tu padre, aclaró el joven, y continuó. Solo vine a decirte eso. Yo en realidad te quise mucho y he sufrido por no haber sido correspondido en mis afectos, pero de verdad, Maruja, jamás yo le haría daño a una persona que quiero. Solo quería decírtelo cara a cara. Por eso vine, Maruja. Adiós, remató Benjamín dándose media vuelta y yéndose. Maruja y su amiga quedaron mudas con el relato del joven, y lo más insólito fue que ambas le dieron crédito a su confesión. De manera que Maruja, cuando lo vio desaparecer entre la multitud de los alumnos que recién salían de clases, sintió algo de tristeza, pero su venida le planteó serias dudas e incluso culpabilidades, ya que a partir de su presencia en la universidad nacieron interrogantes. Si no fue él, ¿quién pudo atacarla esa noche en Temuco? Por unos segundos, incluso pudo haber sido él el que violentó su locket. Pero ahora que de plano se descartaba, ¿quién sería ese hombre que seguía sus pasos en forma aterradora? Entre ambas amigas le dieron muchas vueltas al asunto, y desde luego el primer inculpado fue Gonzalo, el mismo profesor que fue despedido luego de haber sido encontrado culpable por la dirección. Según Andrea, solo él pudo cambiar la letra para no dejar precedentes. Tenemos que averiguar su dirección y debes visitarlo, arengó Andrea. Pero si es él, no me queda más que denunciarlo a la policía, respondió dudosa Maruja. Exactamente, es lo que hay que hacer. Es más, yo lo haría antes que lo visites. Así te protege por cualquier cosa. Y si quieres yo te acompaño para que no vayas sola, enfatizó su amiga en el ánimo de dilucidar lo que ya se convertía en un verdadero puzzle policial. Durante los días siguientes, estas amigas lograron conseguirse la dirección de Gonzalo. De acuerdo a la persona que se la entregó, él es separado y vive solo en un departamento, aunque reconoce que hace meses que no lo ve. La noche anterior a esa visita, Maruja se desveló pensando en el cariz que había tomado este episodio, y que a no ser por la compañía de su amiga Andrea, difícilmente hubiese podido tener la valentía de continuar indagando. Leyó una y otra vez una materia sobre la cual tenía que disertar al día siguiente, pero nada de eso se quedaba en su mente con facilidad. Fue así como se durmió con el libro en la mano. Fue a medianoche cuando un hombre entró a su habitación.
de verdad poseía llaves de su apartamento. Cautelosamente ingresó a su dormitorio y, aprovechando que la luz del velador estaba apagada, comenzó con sus manos a acariciar el cuerpo de su víctima. Maruja despertó de inmediato y gritando. Tal cual sucedió la vez anterior. Instintivamente prendió la luz del velador, pero su victimario ya había abandonado raudo el lugar. Ella desde la cama sintió cómo cerró la puerta de su apartamento. Esta vez Maruja se puso a llorar desconsoladamente y se mantuvo desvelada hasta el amanecer. Ese día decidió no ir a clases y, sin convocar a su amiga, se dirigió sola hasta la dirección de Gonzalo. Él vivía en un departamento antiguo en la comuna de Providencia. El edificio no tenía ascensor y debió subir a pie hasta el 4º piso. Ya enfrentada a la puerta, dudó por algunos momentos si golpeaba o tocaba el timbre. Cuando hizo esto último, nadie salió. Sin embargo, al empujar la puerta se percató que ésta estaba abierta y, sin preguntar nada, Maruja decidió entrar. Cuando lo hizo, la cerró por dentro. Entretanto, Andrea, quien había recibido un mensaje sobre la decisión de haber ido sola tras la huella de aquel profesor, no tardó en comprender el peligro que ello revestía y fue de inmediato al lugar, ya que tenía la dirección también, para acompañarla. Desde luego accedió al edificio viejo donde Gonzalo vivía 1 hora más tarde más o menos. Ella tocó el timbre y, como nadie abrió, golpeó la puerta con insistencia. Pero no había señales en su interior. El ruido que metió fue tan grande que la vecina de ese departamento salió. ¿A quién busca? Disculpe, señora, ¿este es el departamento de Gonzalo Freire? Sí, dijo la señora muy curiosa. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy una alumna de la universidad. ¿No sabe a qué hora lo puede encontrar? No, él ya no está. ¿Cómo que ya no está?, inquirió la joven. Bueno, me doy cuenta que usted no lo sabe. Don Gonzalo murió. Enfatizó la señora sin ninguna cuota de afecto. ¿Murió?, preguntó incrédula la joven, como no dando crédito a sus palabras. Sí, se suicidó, aquí en su propio departamento, agregó la vecina. ¿Y cuándo aconteció eso? Bueno, él se mató como hace 3 meses, dijo la señora. Fue el mismo día en que lo echaron de la universidad. De eso usted debe haber estado enterada, agregó la mujer. Como no hubo respuesta, agregó: disculpe, pero dejé la comida calentando. Y se retiró, como si nada. Andrea quedó helada con la información y con las dudas si su compañera estaba enterada de aquello. Mientras divagaba hacia dónde se dirigían sus pasos, sintió un ruido extraño al interior de ese departamento. Ahí fue cuando se percató que la puerta estaba sin llaves. Y sin pensarlo mucho, decidió entrar.
lugar estaba frío. Parecía un refrigerador prácticamente. Allí no existían muebles. Andrea no alcanzó a desplazarse mucho cuando vio que la puerta del supuesto dormitorio estaba entreabierta. Se asomó con lentitud y casi se cae de espanto al ver allí tendida nada menos que a Maruja. La joven temuquense estaba con su ropa un tanto alterada y ella con claras muestras de haber sido violentada por un tercero. Al acercarse a Andrea, comprobó con estupor que su amiga no tenía signos vitales. El grito que ella lanzó permitió que todos los departamentos contiguos se enteraran de lo que allí había sucedido. Y además, eso permitió que la policía y ambulancia llegaran al sitio del suceso prontamente. Desde luego nada se pudo hacer para que la joven recuperara la vida. El dolor para Andrea fue indescriptible. Los padres de Maruja se llevaron días más tarde su cuerpo hasta Temuco, en tanto que la policía se quedó con una extraña tarea: averiguar quién pudo atentar contra ese joven que en rigor murió, a juzgar por el resultado de la posterior autopsia, de un paro cardíaco. Los exámenes no arrojaron la presencia de espermios ni nada que dijera que ella fue ultrajada, como todo hacía suponer. Tanto para la policía como para los padres, su deceso fue un verdadero misterio. Sin embargo, Andrea no pudo acudir a su funeral, pero durante las vacaciones de invierno, ella se hizo un tiempo y fue al cementerio de Temuco para acompañar y orar frente a la tumba de su amiga. Ese momento ella se lo debía a Maruja. Se sentó en un banco del mismo camposanto, allí en Temuco, y comprendió que su amiga en cierto modo se había comunicado con ella. Ese profesor que la acosó habría sido el causante de todos sus dramas. Desde el mismo momento que fue despedido, decidió quitarse la vida y se fue prometiendo cobrar venganza para llevarse a su manera a esta joven a su mundo, tal cual lo mencionó en el último mensaje que le dejó a Maruja en su locker. El análisis y la conclusión del mismo son para cualquier persona argumentos caprichosos que rayan incluso en lo absurdo. Sin embargo, comprendiéndolo de esta forma, todo calza y se explica. Andrea, justamente cuando llegó a Santiago, tuvo en sus manos un libro de clases donde Gonzalo había escrito algunos títulos de puño y letra en mayúscula. Y ahí descubrió que su estructura y diseño natural es el mismo que aparece en el segundo mensaje que le habría dejado a Maruja. Por supuesto, ella, por respeto y lealtad a su amiga, y sobre todo porque si lo dijera sería considerada como una mujer con un estado mental de dudosa procedencia, prefirió callar y dejar las cosas tal cual quedaron al momento en que su gran amiga dejara esta existencia.